¿Por qué Florentino no debería seguir siendo presidente del Real Madrid cuando obviamente hemos visto los éxitos que ha tenido? Vuelvo a recordar las 7 Champions, el haber profesionalizado el club. Pero la realidad es que Florentino Pérez hoy está en clara decadencia. Lo hemos visto en cada intervención, cada entrevista que ha dado a los medios. Suelta disparates, incoherencias. A mí me recuerda un poco a Joe Biden, ¿no? Antes de aquellas elecciones en las que tuvo que retirarse, porque todo el mundo le decía, sí, eres el presidente, pero no estás en condiciones de seguir siendo presidente. Y creo que a Florentino Pérez le pasa lo mismo. Incluso con los defectos que he relatado y poniendo los defectos y los éxitos en la balanza, oye, estupendo. Gracias por el servicio prestado, deja pasar a alguien más joven, renueva y dedícate a otra cosa. Pero no. ¿Cuál es su frase quizá, yo diría que no la más destacada, pero de la famosa rueda de prensa en la que convocó las elecciones? Ese momento en el que dice, me tendrán que echar a tiros. Ese me tendrán que echar a tiros es una frase tan de su generación, es una generación a caballo entre la dictadura y la democracia, que venían del franquismo, que luego vivieron la transición y que nunca terminaron de tener una cultura democrática completa. Se quedaron en medios, ¿no? Y tienen por eso esos tics autoritarios y tienen esa manía de permanecer hasta el día final. Jamás dan el relevo a una generación posterior, jamás renuevan nada. Son ellos que crean a su alrededor una camarilla de gente que les apoya, se refuerzan en un periodismo dócil y luego rompen las reglas para ponerlas a su favor para permanecer eternamente en el puesto. Y ese es uno de los problemas que tiene hoy el Real Madrid, que más allá de los éxitos pasados, la realidad es que el presidente del Real Madrid hoy no está capacitado para seguir dirigiendo el club. Si los socios deciden que lo haga, probablemente será un desastre. Porque aquí hablamos, y eso está muy relacionado con la quinta razón por la que Florentino debería dejar la presidencia del Real Madrid, y es que es una persona que toma las decisiones en absolutamente todo, que no simplemente gestiona el club, su patrimonio o el crecimiento del club, sino que pone al frente del equipo de fútbol a entrenadores a los que luego les dice qué jugadores deben jugar y cuáles no deben de jugar. ¿Qué decide sobre los fichajes? No lo niego, en el pasado, con algunos casos sonados de éxito, pero otros son fracasos. Lo estamos viendo con Mbappé, por ejemplo. Pero claro, cuando tienes una persona que en vez de fiarse e informarse con expertos, con entrenadores, con futbolistas, con gente que sabe, decide que él lo sabe absolutamente todo, que va a tomar todas las decisiones y que va a doblar el brazo de aquellos que quieran tener autonomía para decidir cualquier cosa, mientras las cosas van bien, pues esto, genial. Pero una vez se tuercen, no hay nadie al frente con capacidad para rectificar y enderezar la nave. ¿Qué es lo que le ha pasado al Real Madrid en los últimos años? ¿Cómo es posible que se despida a un entrenador de la calidad, de la personalidad de Alonso a los 5 meses de haber llegado al club? 5 meses. Por capricho de Florentino Pérez, sin darle ninguna oportunidad. Pero es que en el pasado ya ha habido varios entrenadores que han denunciado la manera en la que Florentino Pérez se entrometía en su trabajo. Y claro, algunos tragan, aceptan
y obedecen, y otros no lo hacen y quieren hacer su equipo y quieren hacer o dirigir el aspecto deportivo que para eso les han puesto. Pero con Florentino Pérez eso nunca es posible del todo. Claro, como decía, si esa persona autoritaria que decide todo empieza a flaquear, si su juicio ya no es el de antes, llega un momento en que necesita ser reemplazada. Y ahí es donde nos encontramos en el bloqueo absoluto, porque además, en personalidades como la de Florentino, tan autoritarias, y teniendo en cuenta lo que os decía antes de que se rodean de gente que les dice que sí a todo, de lo buenísimos que son, llega un momento que no tiene a nadie que le contradiga. No tiene un contrapeso. No tiene personas que se atrevan a decirle la verdad. Y hoy, viendo a Florentino Pérez, viendo esas ruedas de prensa disparatadas, nos encontramos con una persona que ha perdido completamente el contacto con la realidad del club, de lo que pasa dentro y sobre todo de lo que pasa afuera. Y todo está cambiando y el fútbol está modernizándose y es una persona que se ha quedado claramente desfasada. Bueno, algunos de vosotros seguís siendo fans, a pesar de todo, de Florentino Pérez y también decís cosas como, este Riquelme, ¿quién es? Y comparativamente, si ponemos en la balanza a alguien con la experiencia de Florentino y a alguien que no tiene experiencia, bueno, casi prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer. Bueno, es legítimo. Yo creo que es un error, porque creo que después de tantos años al frente del Real Madrid hay que darle un pase y renovar, igual que se renuevan los equipos, igual que se cambian los entrenadores, también llega un momento que hay que cambiar al capitán, en este caso al capo del equipo. Y eso, pues desgraciadamente, no tiene pinta de que vaya a pasar, ¿no? Si Florentino tuviera grandeza, bueno, en vez de hacer esa rueda de prensa insultando y metiéndose con una periodista y haciendo todas las cosas que ha hecho, habría dicho, señores, hasta aquí hemos llegado. He dado todo lo que he podido por el club y creo que ha llegado el momento de dar paso a una nueva generación. Desgraciadamente no es eso lo que ocurrió.